M, G, 5 la L, 6S, S, CH, V, R. Si yo te dijera que me digas una palabra, puedes poner las vocales que quieras. Por ejemplo, para el número 67, tiene que llevar una S y tiene que llevar una F, ¿verdad? Por ejemplo, dime una palabra. Fresno. No, Fresno sería un 7, una R. Ah, solamente... Sí. Para la 67, por ejemplo. No, mira, 65, que salen muchas. S, L. Si alguien dice el número 65, es como si tuviera que decir una S y una L, por ejemplo, la palabra sal. ¿Estáis de acuerdo? Poniendo vocales, las que quieras. Bien. Entonces, yo voy a intentar decir una palabra y a ti te lo voy a poner muy fácil. Tú solo tienes que decir si el número es par o impar. Si alguien dice el 65, tú dirás que el número es impar. Yo tendría que decir ese y buscar una palabra. Es más complicado, ¿no? Que decir par o impar. Entonces, ven para acá, no te asustes. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿te importa decir en voz alta un número de 2 dígitos? Y tú di lo antes que puedas, sin equivocarte, si el número es par o impar. Y intentar decir la palabra. Cuando quieras. 37. Mafia. 32. Espera. Has dicho 37, he dicho mafia. Tú ahora comprueba, por ejemplo, 37M y el 7 es una mafia, no vale, ¿verdad? Venga, a ver otra. ¿Atento? 32. Bueno, 22. espera. Has dicho 32, yo dije mono. Si quieres comprueba. Mono, ¿no? Yo digo la palabra, tienes que ser más rápido, ¿eh? Otra vez. 71. Foto. 71 fotos, comprueba a ver si es buena. Sí, ahora yo estoy callado, tú dices el número y dices si es par o impar. Esto es lo que llamo velocidad de procesamiento mental. ¿Qué significa? Si tu velocidad para procesar es muy alta, cuando ves que un nativo te habla en un idioma, lo tienes fácil porque habla lento, te va a ayudar. O sea, yo entrenaría un poquito la velocidad de procesamiento mental y la retentiva. Ahora os digo cómo se mejora un poco la retentiva para que todo sea mucho más fácil de retener ahora y en cualquier idioma y en cualquier cosa que hagáis en la vida, ¿no? Y el número de 2 dígitos, si te dicen 65, impar, y luego como 56 sería par. Cuando trabajamos en ambos sentidos se produce un pequeño cortocircuito y te tiendes a bloquear, es más difícil. Compruébalo. ¿Y el número? 84. Y luego como 48 sería par, tienes que haber dicho, ¿vale? A ver otra vez. 91. Y luego Impar. tienes que decir impar, pero mucho más rápido. 17. Impar. Eso es. ¿Has visto que hay un momento de pienso ahí? Mira, ahora ya verás lo que pienso yo. Dime el número de 2 dígitos. 43. Cama, maca. 43 es cama y 34 la H no está a maca. Venga, otro. 78. Ficha chufa. Ficha chufa. 78 mil veces ficha y 87 chufa. ¿Ves? Eso es lo que llamamos velocidad de procesamiento mental, que tiene que ser buena.